bienvenida al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Ineludible tratar el tema de Argentina, economista Rivera. Allí hubo el lunes negro, una devaluación del 25% en el valor de la moneda argentina, debacle en la bolsa de valores y sobre todo un alto grado de tensión política en ese país. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es un resultado electoral que evidencia un castigo al gradualismo, un castigo a una gestión de un buen presidente, pero que optó definitivamente por la popularidad antes que por la economía. Cuando Macri asume el poder, efectivamente encuentra un país destrozado, con desequilibrios fiscales enormes, un tamaño del gasto público grandilocuente, grandes subsidios ineficientes, y el primer año de mandato, que generalmente es la luna de miel con el pueblo, no opta por medidas de shock, que debería haberlo hecho como se lo hizo, por ejemplo, en Portugal, y opta más bien por el gradualismo, por posponer los ajustes, por mantener el capital político, y a la larga eso le fue pasando factura. Luego los mercados empezaron a exhibir que no había un real compromiso ni un consenso adecuado en la sociedad para corregir los desequilibrios fiscales, y empezaron a especular contra el dólar. Empezó a dispararse, a devaluarse el peso, generó procesos inflacionarios, un estancamiento de la actividad económica, y al final del día creo que se cumplen los viejos preceptos de la teoría y de la pirámide de Maslow. La base de la pirámide no come la transparencia, no come en las finanzas públicas equilibradas, sino básicamente ve los precios de la canasta básica, ve las condiciones de empleo, y en Argentina estaban claramente deterioradas. Entonces, al final del día, ese cambio de libertad de expresión, de transparencia, de una justicia más adecuada, no le sirve a la gente. La gente al final vota por lo que le lleva la comida a la mesa, y si eso no hay, definitivamente la gente termina votando por sus viejos políticos. Tanto es así que sobre la ex presidente Kirchner existen serias y contundentes acusaciones de enormes actos de corrupción. Y a los argentinos no les sirve absolutamente nada. Tienen una memoria tan pobre porque básicamente están pensando con la barriga. La no situación con en Argentina es gravísima. Se abre una especie de limbo de 4 meses, pues recién en diciembre podría asumir un nuevo gobierno. Las elecciones en esta segunda vuelta serán en el mes de octubre. No se sabe si habrá o no un balotaje. Se especula incluso sobre la renuncia del actual mandatario. Mientras tanto, la economía argentina sufre una verdadera debacle. Entre las medidas paliativas que balbuceó, podríamos decir, Macri el día de ayer, sin convicción en nada, señaló que habrá un bono extra para los trabajadores privados de 2,000 pesos y otro de 5,000 para los trabajadores estatales, que modificará el mínimo no imponible de ganancias, que congelará el precio de las gasolinas por 90 días, de las naftas que la llaman allá, y una moratoria para la pequeña y mediana industria, entenderíamos que en sus deudas. Esto es lo que dijo ayer Macri como medidas paliativas para este difícil periodo que le toca a Argentina. Claro, yo creo que esas son patadas de ahogado. Un poquito quiere calmar un poco las tensiones sociales, pero eso más bien lo que va a generar es exacerbar los problemas fiscales, el miedo, los temores de los mercados internacionales. Yo creo que la salida en Argentina es definitivamente la dolarización, porque yo creo que los mercados, cuando no perciben reglas fiscales claras, le atacan al dólar. Si estuviera dolarizado no tuvieran ese problema, no tuvieran el problema de la inflación ni la devaluación, y consecuentemente facilitaría en algo los ajustes fiscales que necesariamente tiene que hacer el país. Argentina es realmente otro mundo, un mundo complejo, y creo que vamos a finalizar la entrevista con usted más adelante leyendo lo que Mario Vargas Llosa dijo sobre Argentina hace ya 4 años, que continúa tan vigente el día de hoy. Un pensamiento editorial de Mario Vargas Llosa que circula profusamente en estos días en las redes sociales con esta reedición del caso argentino. Pero continuando en este tema, se dice, economista Rivera, que el problema de Argentina no es de Argentina, es de Latinoamérica. ¿Cómo podría afectar esto a la región? ¿Cómo podría afectar a Ecuador? ¿Cómo podría afectarnos a nosotros? Bueno, el mercado externo se está un poco complicando,
Yo acabo de ver las noticias que hay una ecuación financiera que es la tasa de retorno en los Estados Unidos. Se está invirtiendo lo que normalmente es un presagio de recesión económica. Si usted le suma eso, la guerra comercial que no termina de apagarse entre China y los Estados Unidos, y le suma a un vecino, no es un país grande, no es el gigante de Brasil, pero le ve a un país grande sumido en grandes problemas, con un presidente que anticipa problemas comerciales con Brasil, básicamente lo que estamos viendo es que el mercado externo se va a complicar. Y eso va a redundar en un aumento del riesgo país en general de América Latina, de las tasas de interés. El entorno mundial no presenta un buen escenario para los intereses latinoamericanos. Claro, básicamente lo que estamos viendo es que el costo de financiamiento va a comenzar a aumentar y la demanda externa de nuestros productos también eventualmente se reduzca. Hoy conocíamos que la poderosa Alemania incluso está entrando en recesión. Sí, yo creo que todo ese escenario, el escenario euro, más el escenario Estados Unidos y el escenario América Latina no va a ser favorable. Eso va a implicar una corrección a la baja de los precios del petróleo, probablemente producto de una caída de la demanda, y consecuentemente nos va a poner un poquito más en aprietos a la economía ecuatoriana, que ya de por sí, por los problemas Made in Ecuador, estamos bastante agudos. En el ámbito más allá de la economía, la política, que está muy ligada a la misma, el día de ayer, sectores correístas festejaron con enorme entusiasmo los sucesos en Argentina. ¿Cómo mira esto? Claro, mire, hay un tema, tanto en Argentina como en Ecuador, hay una condición sine qua non para motivar un crecimiento económico, que es la inversión privada. Y a su vez, para propulsar la inversión privada, se requiere estabilidad macro y equilibrio en las cuentas fiscales. Creo que cualquier economista medianamente formado le tiene claro eso. Sin embargo, hay una pregunta secular, tanto en el Ecuador como en Argentina y en términos en Venezuela, en América Latina, es: ¿tendremos el consenso a nivel de la sociedad civil, a nivel de los políticos, para corregir los desequilibrios fiscales, para corregir subsidios, para reducir el gasto público, para subir impuestos? Todas medidas impopulares, pero absolutamente necesarias. Si nosotros no tenemos clara esa respuesta, Argentina acaba de denotar, de demostrar que tanto los políticos argentinos como la propia ciudadanía argentina definitivamente prefiere el relajo, y así es. Yo quisiera poner una analogía para las personas que quizás no tienen mucha afinidad con la economía. Si yo tengo un par de hijos adolescentes y estamos divorciados con mi esposa, y uno de los dos le da permiso para todo, le deja tomar, le deja fumar, le da todos los relax posibles, mientras la contraparte le costa, le hace que estudie, que haga deporte, que ayude en la casa, y no le da permiso para la farra. Definitivamente esos chicos adolescentes terminan optando por el padre relajado, y así es en economía, ¿no? Esa es la vieja historia del populismo económico. En Perú nosotros tuvimos un Alan García que le destrozó y luego regresó remozado a tener un segundo periodo en el Perú. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva es frágil, ¿no? Nos olvidamos de quiénes son los causantes de la crisis macroeconómica. Nosotros vivimos durante casi 10 años un gran boom económico, una burbuja de prosperidad que la gente no se va a olvidar. Pero esa burbuja de prosperidad no era sostenible. Había que pagar la farra. Todos esos 10 años usamos solamente la tarjeta de crédito. Solamente pagamos el mínimo en la tarjeta de crédito. Y esa pesada herencia le dejamos para el siguiente periodo. Así dejó Cristina Kirchner a Macri. Así le dejó Correa a Moreno. Y cuando los siguientes gobiernos tratan de enderezar las cosas, toca la época de vacas flacas, toca la época de ajustar, la época de pagar la farra. Y a la gente no le gusta, pero la gente en ese momento no asocia que es el pago de la factura, no se debe al actual presidente de la República, sino al que gestó todos esos desequilibrios en una forma totalmente irresponsable, en una forma totalmente imprudente. Así piensan los ecuatorianos, así piensan los argentinos. Ahí probablemente hay un tema de comunicación, un tema de cultura. Yo siempre creo que en Ecuador el voto obligatorio es pernicioso, definitivamente, porque eso alienta el populismo económico.
Pero creo que el rol de los medios de comunicación, y ahí me permito felicitarle a usted, Gustavo, y a Ondas Azuayas, que es uno de los pocos espacios donde se discuten temas de fondo, donde dan espacios no solamente para el tema del día, de la popularidad del artista, sino temas de fondo, porque esos son los temas que debe ir concientizando a la ciudadanía, una sociedad mucho más exigente, una sociedad mucho más ambiciosa. Muchas gracias por su concepto, economista Rivera. Para cerrar el caso Argentina, usted ha sugerido una dolarización. ¿Cree que Macri pueda tener las agallas para dar un paso como el que dio Maguad en circunstancias quizá tan difíciles como las que tiene hoy Argentina? Yo pensaría que no, porque la popularidad tan alta de los Kirchner, del peronismo, y estoy seguro esos conceptos de soberanía, malhadados conceptos de soberanía, seguramente le darían al traste con una propuesta de esa medida. Yo creo que Macri el primer año debía haber tomado medidas de shock y probablemente ese mismo año dolarizado. Y estoy seguro que si el primer año Macri hubiera optado, sacrificado su popularidad por la economía, hoy hubiera estado siendo reelecto. Tomó el camino equivocado y hoy está pagando las consecuencias. Y Argentina con la convertibilidad le fue muy mal. Recordemos los tiempos del ministro Cavallo. Claro, lo que pasa es que la convertibilidad le da la opción al gobierno nacional de salirse de esa regla, ¿no? En tanto y cuanto puede emitir dinero, tenga o no tenga dólares de reserva. Pero cuando ya la dolarización se opta, se abandona, se cierra definitivamente la capacidad de emitir dinero, una analogía a sí mismo que nos puede ayudar. La convertibilidad es una camisa de fuerza, pero nadie le dice que a lo mejor usted tenga posibilidades de desabotonarse esa camisa de fuerza. Cuando usted se dolariza, lo que está es cortando las manos, nunca más puede hacer daño. Bien, viniéndonos del entorno internacional, caigamos en algo local, economista Rivera. Usted en algunas ocasiones se ha referido también a temas locales y a proyectos que tienen que ver con el interés ciudadano. Hablemos del proyecto Tranvía. Se ha estructurado un presupuesto municipal que ha sido aprobado ya, en el cual se evidencia que el municipio de Cuenca cada día está poniendo un cheque, por decirlo de alguna manera, de $8,000 para mantener ese proyecto Tranvía paralizado. La situación es que si ponen a funcionar el proyecto Tranvía, esos 8,000 se convertirán posiblemente en $30 o $40,000 diarios de pérdida que tienen que subsidiarse. ¿Qué hacer con este gravísimo problema en la ciudad de Cuenca? Bien, mire, aquí me va a permitir robarle un tiempo y hacer una reflexión un poquito más general, ¿no? Parecería ser que nuestros políticos se preocupan mucho de ganar las elecciones y hacen estrategias muy exitosas, ciertamente con pocos recursos y grandes resultados. Sin embargo, parece que no saben el muerto del que van a cargarse después. Y recién cuando llegan al poder comienzan a estudiar. Y hasta la sociedad cae en eso, ¿no? Si usted pregunta a la gente sobre la gestión de las actuales autoridades, lo que dice, recién está comenzando, déjele que aprenda. Yo quiero poner un ejemplo. Cuando Sebastián Piñera ganó las elecciones del primer mandato de Chile, formó el grupo Tantauco, que reunió a los profesionales más prestantes en cada una de las áreas de salud y educación. Y durante 2 años hizo un programa de gobierno. Y cuando usted lee el programa de gobierno, usted sabía la primera semana de gestión del presidente Piñera qué decretos debía firmar. Así se debe hacer política, no como la que se hace acá en el Ecuador, que recién los primeros días que asume el poder comienzan a estudiar de qué se trata. Efectivamente, en el tema del presupuesto 2019, que uno ya puede comenzar a percibir ciertas cosas, uno puede ya evidenciar ciertas cosas importantes. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿la estructura administrativa del municipio de Cuenca se parecerá a la estructura esbelta del municipio de Guayaquil o a esa estructura obesa del Consejo Provincial del Guayas? El presupuesto 2019 parece evidenciar que las actuales autoridades del municipio de Cuenca creen que se parece más a la de la figura esbelta del municipio de Cuenca y no hacen absolutamente ningún cambio. Yo creo que más se parece a la estructura obesa del Consejo Provincial del Guayas. Presupuestariamente ha quedado prácticamente allí. Se habla de una reducción de 60,000, pero esto es con respecto al presupuesto referencial, no al ejecutado. El ejecutado está prácticamente en los mismos términos. Cuando usted muestra los gastos en publicidad, el gasto corriente, casi se mantiene
en la misma estructura. Quiere decir que el alcalde se siente cómodo con la estructura adiposa del municipio de Cuenca. Damos el beneficio de la duda de que se trata de un año sui generis, un año electoral en el cual un presupuesto fue impuesto ya en el primer semestre. Sí. Tenemos una llamada telefónica, se trata de una autoridad. Todos nuestros oyentes quisiéramos darles la posibilidad, pero sería imposible manejar adecuadamente el noticiario. Damos la bienvenida a la señora viceprefecta de la SUAY, la socióloga Cecilia Méndez, quien desea aportar algo a este diálogo. Bienvenida, señora viceprefecta. Buen día, arquitecto ingeniero Cardoso, y también buen día a Carlos Rivera. Solamente para decir que efectivamente en la Argentina estamos preocupados por el retorno del kirchnerismo, sobre todo porque fue un gobierno que no tiene nada que ver con el socialismo, sino con los gobiernos de derecha, porque siempre fue así también, y la intervención del economista Rivera. El problema de América Latina, economista Rivera, y esto para los economistas neoliberales en la línea que está usted, siempre lo ven como un problema de fiscalidad, de subsidiariedad, cuando en realidad el tema aquí, de fondo, es la productividad del país, de un país cualquiera, y sobre todo esa espantosa, diríamos, perdón por el calificativo, concentración de riqueza en manos de los sectores sociales dominantes siempre. Y eso es precisamente lo que la gente comienza a ver cuando vienen gobiernos como Macri, como Bolsonaro, como el de Lenín Moreno. Nosotros tenemos mucha esperanza de que esta derecha pueda ser una derecha democrática y que pueda repartir por lo menos 3 criterios de equidad y de redistribución. Y lo primero que hacen es poner todo nuestro patrimonio, el patrimonio económico concentrado en las hidroeléctricas, en las petroleras, en el espectro radio, digamos, electrónico, todos esos temas que dan lugar a una muy buena concentración, digamos, de riqueza nacional que podría ser repartido en manos de transnacionales. ¿Por qué no se dice eso también? Entonces, claro, gobiernos como estos que acabamos de pasar nosotros, como el del expresidente Correa o de la señora de Kirchner, otra vez asoman en el espectro nacional nuestro como la esperanza, cuando en realidad gobiernos como el que tenemos nosotros no nos dan salida a los temas de educación, de salud, fundamentalmente de trabajo, y ahí es donde uno tiene que poner diríamos el acento para señalar de que la economía no solo es problema de fiscalidades, no solo es problema de subsidiariedad, es la concentración de la riqueza en la producción y el tipo de producción que tenemos, producciones orientadas a los mercados estrictamente extranjeros, y eso es el pecado mortal que hemos tenido. Yo creo que también hace falta decir eso. Disculpe usted, señor periodista, y a Carlos Rivera, que me parece que es un buen teórico, ideólogo de la economía neoliberal, y me da mucha pena que no haya posibilidad de que otros economistas también pudieran poner el punto técnico de cómo esta concentración, esta conducción macro orientada a los mercados externos y a la acumulación transnacional, en este rato minera, fundamentalmente Argentina es sumamente pobre, casi el país, el noreste de Argentina. Tenemos que concluir, por favor, socióloga Méndez. Yo le agradezco. Buen día. Bien, muchas gracias a la señora viceprefecta, la socióloga Méndez, quien ha intervenido, se ha referido también a nuestro entrevistado, el economista Rivera, a quien le damos su salida final. ¿Cómo no? Un poquito, bueno, dejemos para el último, para el tema del tranvía, y un poquito en honor, un saludo también a la socióloga Méndez, profesora y colega en la Facultad de Ciencias Económicas. Mire, básicamente emitió 2 conceptos que vale aclarar. La fiscalidad es una condición sine qua non del crecimiento económico. El aperturismo, en cualquier estudio serio a nivel económico, es un propulsor del crecimiento económico. Y cuando habla de la distribución del ingreso, yo me voy a permitir reflexionar de la siguiente manera. Toda sociedad que se preocupa de la igualdad antes que de la libertad no termina alcanzando ninguna de ellas, mientras que las sociedades que se preocupan de la libertad por encima de la igualdad terminan definitivamente alcanzando ambas de ellas. Desde el punto de vista personal, a mí no me interesa cuánto más gana la familia El Juri que yo.
desde el punto de vista personal me interesa cuántas familias salen de la pobreza, cuántas familias alcanzan un mínimo nivel de umbral de ingreso. Y en eso concuerdo con la socióloga Méndez, efectivamente. La educación, la salud y la seguridad social son los factores principalísimos para fomentar el crecimiento económico, no el tema tributario. Un gasto público eficiente, bien enfocado, propicia por el tema. Regresando al tema de la municipalidad y del tema del tranvía que usted nos planteaba, mire, yo a son de broma decía que nuevamente en este presupuesto del 2019 vemos que el tranvía casi ocupa el presupuesto total de obras públicas del año. ¿Eso qué significa en buen romance? Que hasta ahora no le tenemos claro la película del tranvía y seguimos votando a un saco roto. Y en broma le decía yo que ojalá las personas que le ayudaron a hacer los cálculos financieros al exalcalde Granda para meternos en el tema del tranvía, ojalá... Permítame añadir allí, no hubo tales cálculos. Pero fue un proyecto sin prefactibilidad ni proyecto de factibilidad. Correcto. Esto se decidió entre gallos y medianoches, un 28 de diciembre, me parece que del año 2012. Pero bueno, si alguna vez hicieron un cálculo, ojalá que los que le hicieron los cálculos al exalcalde Granda no lo estén haciendo los cálculos para la compra de bonos de los jubilados, para las decisiones del IES o del BIES, porque así como quebró a medio Cuenca, si son los mismos y el mismo criterio para hacer la evaluación de las decisiones financieras que tiene que hacer en el IES, va a terminar quebrando al IES. Y aplica los mismos criterios de Correa que decía, si no tienen plata, usen la tarjeta de crédito. El gran beneficio que anunció Grande en el IES fue abrir crédito para los afiliados al IES, créditos vacacionales. Ese fue el mensaje. Sí, yo creo que eso es parte de la politiquería que tanto daño le hace al país. Y estamos de tumbo en tumbo por ese tipo de autoridades, ciertamente. Mire, al tranvía hay que analizarle con números. Yo no tengo los números para emitir un criterio, pero sí sé la hoja de ruta. Mire, en este momento hay muchos costos hundidos del tranvía. Ya no nos preocupemos de esos costos hundidos. Lo que tenemos que empezar a preocupar son de los beneficios marginales y de los costos marginales, los que están por venir. Nosotros debemos hacer una evaluación de números. Si los beneficios proyectados van a compensar los costos proyectados, las inversiones realizadas, hágase. Y hay que hacer un análisis no solamente económico, un socioeconómico. Exacto. Allí. Pueden haber otras ventajas que no sean justamente por ejemplo, diga usted, financieramente, como es en cualquier lugar del mundo, puede ser que tengamos que subsidiarle al sistema de transporte. Eventualmente, dinero a dinero, no cuadran las cosas. Pero debemos encontrar beneficios económicos, sociales y ambientales de la medida. Y eso pasa definitivamente por generar incentivos para que la gente, que va por la ruta al menos, deje de usar el carro pequeño. Cuando yo no veo que salen los buses, no veo que salen los carros pequeños, yo no veo ningún beneficio económico ni ambiental de esa medida. Parecería ser que el destino del tranvía en Cuenca es muy similar al de una ciudad en España o en Argentina, donde duerme el sueño de los justos en alguna bodega municipal. Sí, y así como hicimos... Alguien tuvo finalmente la valentía para decir esto no sirve. Y así como hicimos una asamblea, entiendo, de seguridad, a mí me parece que debería hacerse una gran asamblea sobre el tema del tranvía y encontrar a los responsables. El tiempo no nos da para más, pero otra moraleja que queda aquí es, por favor, en la actual administración, preocupémonos de los temas relevantes, tomemos al toro por los cuernos, asumamos el proyecto tranvía, no perdamos el tiempo en banalidades. Gracias, Gustavo. Gracias a usted, al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.